Génesis capítulo 5. 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué interesante, ¿no? El Nuevo Testamento va a decir que Enoc fue un gran profeta. En las epístolas se lo va a mencionar, que Enoc fue un profeta de Dios. Pero acá la Biblia no nos cuenta eso. Acá la Biblia solamente nos cuenta que fue un hombre que caminó con Dios, fue un compañero de Dios, hasta que un día Dios dijo, bueno, quiero a este hombre conmigo, y desapareció. Fantástico, ¿no? Fantástico. No vio la muerte, evidentemente no vio la muerte como el resto de los mortales. ¿Se acuerdan de alguien más que le pasó algo así en la Biblia? El profeta Elías, exactamente. Son casos puntuales, pero inspiradores. Pero me gusta mucho la idea del caminar. Del caminar. Muchas de los mandamientos de la palabra, muchos de los principios de la palabra, de los preceptos, tienen que ver con esto, con el caminar. Está orientado al caminar. La idea de caminar con alguien, caminar junto a alguien, es una imagen muy fuerte en la Biblia. Caminar en los caminos del Señor, andar en los caminos del Señor. Si yo le pregunto a una persona, a cualquier persona, a cualquiera de ustedes, si ustedes quieren caminar con el Señor, yo estoy seguro que casi todos ustedes me van a decir, sí, yo quiero caminar con Dios. Ahora, si por un lado decimos esto, ¿por qué a veces parece que nos cuesta tanto? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto algo tan sencillo como alabarle, o sentirlo en nuestras vidas, o experimentarlo? Es por una razón. Es porque nosotros mismos tenemos un conflicto en el interior. Nosotros mismos, dentro nuestro, hay una parte que quiere y una parte que no quiere. Hay una parte que está dispuesta y otra parte que se resiste. Si yo tuviera que pensar dónde empieza el proceso para caminar con Dios, yo pensaría en el corazón mío, en mi corazón. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La palabra que se repite es todo. Todo. Ahora, el gran problema que tenemos es que no somos dueños de ese todo. Quisiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero no somos dueños de todo nuestro corazón. Quisiéramos amar a Dios con toda nuestra mente, pero no somos dueños de nuestra propia mente.
Entonces, en esta noche yo quiero solamente tocar un punto de este caminar con Dios. Para mí el punto fundamental. Para poder caminar con Dios, el punto principal no es relacionarte correctamente con Dios. El punto fundamental es empezar a relacionarte correctamente con vos mismo. Yo quiero solamente tocar ese punto en esta noche. Yo conté una historia hace tiempo que a mí me inspiró muchísimo. Y voy a mencionarlo, aunque algunos ya se acuerden, pero no importa. Un premio Nobel de Inglaterra, un científico, un hombre de números, matemático, algo así, de origen hindú. Él recibe el premio Nobel, ustedes saben que es el premio, matemático no puede ser porque a los matemáticos no le dan, habrá sido economista, algo así. Le dan el premio, le dan, es un premio que equivale más o menos a $1 millón, aparte del honor, es más el honor que para ellos, ¿no? Que para dedicarse a lo suyo. Y este hombre de origen hindú, con aspecto hindú, con nacionalidad, con documentación británica, va a su país a celebrar, vuelve a la India a ver a su familia y a compartir su alegría con la gente de su pueblo. Pero estando allá, le informan que va a ser el nuevo director de la Universidad de Cambridge, una de las universidades más importantes ahí o de Oxford, una de estas famosas de Inglaterra, que él va a ser el nuevo director de la facultad. Entonces él tenía que regresar a Inglaterra para tomar el cargo, y obviamente que era todo nuevo. Cuando él llega, ya había ocurrido los atentados famosos que hubieron en Europa y en Estados Unidos, entonces estaba muy, muy duro el tema de ingresar a Inglaterra, y le hacen todo un chequeo en el aeropuerto para dejarlo entrar. Y el guardia de la aduana, de migraciones, le pregunta: ¿y dónde va a parar este tiempo usted que va a estar aquí en Inglaterra? Y él le dice: voy a parar en la universidad. Ah, en la universidad va a parar. Qué bien, ¿eh? Dice: ¿y en qué lugar de la universidad va a parar? Y el flamante director de la universidad le dice: bueno, yo voy a parar en la casa del director de la universidad, pero sin decirle que era él. Dice: yo voy a parar en la casa del director de la universidad. Entonces el guardia le dice: dice, usted debe tener una excelente relación con el director de la universidad para que lo deje parar con él, le dice. Y esa pregunta lo dejó pensando a él. ¿Cómo será mi relación conmigo mismo? A partir de esa pregunta él escribió 3 libros sobre ese tema, tratando de responder a esa pregunta. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? Esto, para mí acá está el nudo, el secreto del caminar con Dios. Acá es donde empieza. Si uno mira la vida de un David, de un Abraham, de un Moisés, los hombres que son nuestros modelos en cuanto al caminar con Dios, uno se da cuenta que eran hombres con tantas o más fallas que nosotros. La Biblia nunca va a mostrar a estos hombres como hombres perfectos, todo lo contrario. Eran hombres
llenos de debilidades, llenos de flaquezas, de errores. Ahora, ¿cuál fue la característica en común, una de las características en común que ellos tenían? Era que en algún momento de sus vidas decidieron que ya no querían seguirse engañando. Ya no querían seguir engañándose a sí mismos. ¿Cómo nos engañamos? Una de las formas más comunes de engañarnos es proyectando nuestros problemas internos hacia afuera. La Biblia dice que los conflictos que tenemos con las personas, los conflictos que tenés en tu casa, en tu trabajo, ¿dónde estás? Son el fruto de un conflicto no resuelto adentro tuyo. Por eso es que cuando una persona tiene verdadera paz, es muy difícil que lo que pasa afuera le... Sí, te pueden sacar, puedes tener un mal día, puedes cargarte, puedes estresarte. Pero si vivís en conflictos siempre, y la historia de tu vida es esto, temas no resueltos con otros, el matrimonio, la familia, es porque en el fondo te estás engañando y no estás yendo a la raíz del problema. Porque la raíz del problema no está afuera, la raíz del problema está adentro tuyo. El que más nos enseñó, el que más nos ilustró, yo creo, de esto, fue el rey David. Porque en los Salmos, él nos refleja mucho de su mundo interior. Si uno lee los Salmos con detenimiento, va a ver que a veces cuesta entender con quién está hablando David. Porque uno dice, sí, David, los Salmos son oraciones o cánticos, sí, pero hay grandes secciones de los Salmos donde David está hablando con él mismo. Donde David está diciendo, che David, fíjate tal cosa. Él se está hablando. Y esto es algo muy importante. Yo no sé si vos acostumbrás a hablar con vos mismo, pero es muy sano hacerlo. Yo no creo que una persona pueda llegar a tener intimidad con Dios si primero no tiene intimidad consigo misma. Te vuelvo a repetir esto. No creo que puedas tener intimidad con Dios, amistad con Dios, si primero no tenés una amistad con vos mismo. Hay personas que les cuesta mucho recibir el amor de Dios. Por eso no adoran, por eso no alaban. Porque una vez que vos experimentaste el amor de Dios, lo único que querés hacer es adorarle. No te interesa otra cosa. Ya todo lo demás es nada. Ahora, ¿por qué no experimentás el amor de Dios? Porque vos no te amás. Y vos proyectas tu rechazo en Dios. Vos no te aceptás. Por eso no crees que Dios te acepte. Vos no te querés. Por eso no crees que Dios te quiera. Vos no pensás bien acerca de vos. Por eso no crees que Dios tiene lindos pensamientos acerca de vos. Porque uno proyecta lo que a uno le pasa adentro. Entonces, David dice,
Alma mía, ¿de qué tenés miedo? Alma mía, ¿de qué tenés miedo? ¿Qué te pasa? Él se está hablando a sí mismo. Le está hablando a su hombre interior y le dice, ¿qué te pasa? Hay momentos en nuestra vida que tenemos que pararnos y decirnos, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Es necesario confrontar tus sentimientos con la verdad de Dios. Alma mía, ¿por qué tenés miedo? Esperá en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él está hablándose a sí mismo y le está diciendo, David, aunque tengas miedo, hay una verdad. Dios es tu fortaleza, Dios es tu refugio. Espera en Él, porque Él te va a salvar. Pero es necesario ese ejercicio. Es necesario ese trabajo con uno. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que lo tengo todo, pero no tengo alegría, por ejemplo? Yo lidio mucho con esto. Permanentemente hablo con personas que me dicen, pastor, lo tengo todo, pero no soy feliz. No tengo metas, no tengo sueños. No disfruto de lo que tengo. Y son gente que realmente lo tiene todo. Y obviamente que ellos piensan que su problema es con Dios. No es con Dios, es con ellos. Hay un tema no resuelto en ellos. Hay diferentes tipos de prisiones donde uno vive, donde uno se queda. Esas prisiones son prisiones espirituales. Y el Señor quiere librarnos de esas prisiones. Pero tiene que haber una determinación de parte de uno de salir de la jaula, de salir de la prisión. Porque el Señor puede venir y abrirte la prisión, pero tiene que haber una determinación de tu parte de salir de ahí. Una de las prisiones más comunes de las personas son las prisiones de tiempo. Una circunstancia en el pasado, una situación que viviste en el pasado, un momento de tu vida, un momento de alegría o de dolor, de melancolía o un recuerdo lindo, puede ser una prisión de tiempo para vos. Y vivís en el pasado. Siempre en esa historia, siempre en ese recuerdo. Uy, en esa época qué feliz que yo era. En esa época era el mejor momento de mi vida. Ese momento era cuando yo llegué al sumum en mi vida. Es una cárcel de tiempo que te impide vivir y disfrutar el presente. El tema es que el Señor siguió avanzando. La vida siguió discurriendo. Y vos te quedaste en el pasado. Entonces vos necesitas que el Señor te saque de esa prisión. Necesitas encontrar libertad. Hay muchos tipos de prisiones. Hay personas que viven presos en recuerdos traumáticos. Tuvieron una experiencia
traumática en algún momento de su infancia, de su vida, y viven siempre con ese recuerdo de ese momento traumático, de ese momento de dolor. Están atrapados ahí. Y eso no los deja ser libres. Pero la Biblia dice que el Señor vino para dar libertad a los cautivos. Y nosotros a veces pensamos que los cautivos son esa gente que está ahí afuera, toda enajenada o mal. Y muchas veces hay áreas de nuestras vidas que están cautivas. Hay esferas de nuestra vida en que están cautivas. Hay tres pasos concretos que hay que dar para ser libres. Punto número 1 es reconocer nuestra situación. Reconocer lo que realmente nos pasa. La Biblia dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando vamos a Dios, a la intimidad con Dios, lo único que vale es la verdad. Las caretas no sirven. La religión no sirve. Las frases hechas no sirven. Dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Derramad tu corazón. Quiere decir, saca todo lo que hay adentro tuyo. Por eso David, cuando estaba enojado con alguien, no iba y decía como hacemos nosotros, Señor, bendice al hermano tal que habló mal de mí, y bendice y aquello, y después cuando nos juntamos con alguien le sacamos el cuero hasta que se nos gasta la lengua. Claro, porque queremos engañarle a Dios al langau que somos espirituales, pero cuando estamos con el hermano nos mostramos realmente cómo somos y sacamos toda la bronca que tenemos con el hermano y le ensuciamos el corazón al hermano de todo lo que nos pasó con el otro. David era al revés. David iba delante del Señor y le decía, Señor, estoy re mal con este. Reventalo. No le perdones. Vengate de mí. Hace algo. Quiero verlo mal. Quiero que le vaya mal a él, a sus hijos. Lee los salmos. Y algunos que son muy espirituales dicen, sí, lo que pasa es que él no vivía en la gracia. Nosotros que estamos... David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese ejercicio que él hacía, se estaba liberando. Porque bueno, le vas a doblar el brazo a Dios para que haga nada. Yo no es porque me enojo con alguien, le voy a Dios y le digo, sí Señor, destruílo, matalo, Dios va a mandar los ángeles y lo va a matar al hermano. No funciona. Si no sabe que la iglesia queda a la mitad, ¿no? Pero David descubrió que era mucho mejor ir a Dios y decirle lo que realmente le pasaba. Y no tratar de ser el religioso, el buenito. No, Señor, estoy re mal. Estoy re mal. Era un amigo, me traicionó. Quiero que le vaya mal. Quiero que reviente. Y es interesante cuando vos ves el proceso de él, porque siempre él termina el salmo alabando y confiando y declarando algo bueno, porque evidentemente en su proceso él estaba haciendo una liberación de sus emociones, estaba sacando todo ese enojo que tenía y después le caía la ficha y decía,
Señor, yo confío que vos vas a actuar. Yo confío que vos vas a hacer lo que es justo. Yo confío que vos vas a actuar de acuerdo a tu carácter. Entonces, punto número 1, tenemos que reconocer nuestra condición. A mí me gusta esta imagen del altar, de ir al altar. La Biblia dice en Santiago, dice que la única forma que podemos liberarnos de tener el alma dividida, la palabra doble ánimo en la Biblia, dibduchos en griego, quiere decir tener el alma dividida. Muchas veces tenemos el alma dividida. Un lado quiere ir para acá y otro lado quiere ir para allá. Pero la Biblia dice que la forma de liberarnos de esto es llorando delante del Señor, derramando el corazón delante del Señor. Cuando vos llorás, te descargás, te desahogás, largás todo lo que a vos te pasa en el fondo y lo decís. Cuando vos estás llorando, vos no estás guardando las apariencias, vos largás todo lo que te pasa. Y eso es necesario. El segundo punto importante es el perdón. El perdón. Primero, aceptar la situación. Segundo, el perdón. ¿Por qué esto es importante? Porque el perdón es lo que te va a liberar. Pero hermano, te voy a decir algo. Hoy yo quiero que vos te enfoques, porque estamos hablando de nuestro mundo interior, del perdón hacia vos mismo. Algo importante que a mí me pasa cuando estoy en las reuniones en consejería con los hermanos es, generalmente un hermano promedio, vez tras vez va a venir a contarme los problemas que tiene con fulano, con su esposa, con su hijo. Yo siempre voy a tratar de llevarlo al punto donde él me hable de él. Porque en una entrevista entre nosotros no lo vamos a solucionar ni el problema a la esposa, ni al hijo, ni al marido. No, en una entrevista la idea es que el que cambie es él. Al que necesitamos que Dios ayude es a él. Entonces, después de varias entrevistas, la persona se empieza a dar cuenta que estuvo dando vuelta en círculo y dice, sí, mire, yo en esto hice mal, yo acá me equivoqué. Y ahí podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hablar de culpas. Me gusta hablar de responsabilidades. Porque la culpa en realidad no te sirve de mucho. Hay gente que vive con culpa y no llega a nada. Pero qué bueno es hablar de responsabilidad. Cuando te haces cargo. Y bueno, te divorciaste. Bueno, está bien. Pero qué bueno que es hacerte cargo de tu parte del fracaso del matrimonio. Porque lo que hizo tu esposa, tu esposo, tu ex, es tema de él. Pero ¿qué parte te tocó a vos? ¿Por qué es importante esto? Muchas veces, lo único que puedes hacer, porque ya pasó tantas cosas en el medio, que lo único que puedes hacer es perdonarte. Y qué importante que es esto. Porque como dijo una frase hace poquito, leí una frase que me encantó, el perdón no te va a solucionar el pasado. El perdón te soluciona el futuro. ¿Quién sos vos para no equivocarte? ¿Quién te crees que sos para no equivocarte? ¿Por qué vos no podés equivocarte?
Por eso Jesús se levantó un día cuando le querían matar a la adúltera y dijo, a ver usted, a ver, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, mátenla. ¿Qué pasó? No quedó nadie. No quedó nadie. Pero hay algo interesante en el pasaje, que dice que los primeros que se empezaron a retirar del grupo fueron los más viejos y después los más jóvenes. Porque cuando más años tenemos, si maduramos, más conscientes somos de nuestra fragilidad y más conscientes somos de lo falible que somos. Pero eso también es madurez. Asumir nuestra humanidad completa. Sí, soy pecador, redimido por la sangre de Cristo, pero pecador. Salvo por la fe, pero pecador. Tengo una inclinación en mí al pecado. Si no vigilo mi vida, si no me controlo, si no me pongo ciertas disciplinas, puedo volver a ser el mismo de antes, porque eso está en mí. Por eso hay tantos creyentes caídos. Entonces el segundo punto es poder perdonarte. Porque hay muchas personas a las que el Señor hace tiempo ya les perdonó, pero ellos no se perdonan. Y si vos no te perdonás, no podés disfrutar del perdón de Dios. Amén. Y el tercer punto es el reemplazo. Tenés que empezar a cambiar tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones por lo que dice la palabra de Dios. Y tenés que elegir qué vas a creer. ¿Vas a creer lo que dicen tus emociones o vas a creer lo que dice el Señor? Cuando a vos te ningunearon toda la vida, cuando tus papás o las personas que tenían que haberte animado, alentado, no lo hicieron, a vos te cuesta mucho creer en un futuro lindo para vos. A vos te cuesta mucho creer que te va a ir bien a vos. Eso es para otros, no para mí. Y es más, a veces te empieza a ir bien y ni siquiera te das cuenta, porque estás tan enfrascado en lo que te metieron en la cabeza, que viene el Señor y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca tuyo. Pensamientos de paz y de prosperidad, para darte el fin que vos esperás. Pero a vos te cuesta creer eso. Y mirás tu historia familiar y mirás tu entorno y decís, no puede ser. Yo me debo estar engañando. Yo me debo estar psicopateando. Yo me debo estar mintiendo. Pero te voy a decir una frase que escuché hace poco que me gustó mucho. Me fui a ver una película con mi hija, ya no me acuerdo cuál era porque suelo ver algunas. No sé si era la del Juego del Hambre o el otro. Convergente creo que era. ¿Convergente pues? Divergente. Sí, Divergente.
Y no me acuerdo si era en esa película una de estas, que había una frase que me gustó mucho, que decía, la fe es lo que nos hace llegar. La fe es la que nos hace llegar. Y me quedé pensando en esa frase. Y es verdad. La fe es una decisión, es una elección. Yo elijo creer al Señor, o elijo creer lo que veo, o elijo creer mis emociones. Pero si yo elijo creer al Señor, el Señor va a respaldar su palabra. Porque el que cree en el Señor nunca va a ser avergonzado. Te lo vuelvo a repetir. El que cree en el Señor nunca va a ser avergonzado. Pero esto es un ejercicio que hay que hacer. Por eso es importante ir a la palabra, conocer la palabra y ver qué dice la palabra acerca de nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios acerca de nosotros? Dios tiene pensamientos acerca de nosotros mucho mejores que lo que nosotros tenemos. Entonces, aceptación, reconocer tu situación, reconocer tu realidad, perdón, perdonarte vos mismo por tus errores del pasado, perdonarte, no importa. La Biblia dice, si tus pecados fueran rojos como la sangre, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Vení al Dios, vení al Señor, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte si venís con humildad a Él. Y lo tercero es reemplazar. Empezar a cambiar los hábitos. Cuando te vienen esos pensamientos de miedo, reemplazarlo por pensamientos de fe. Te vienen pensamientos de soledad, de abandono, reemplazarlo por las promesas de Dios. Hay personas que enfrentan esto todo el tiempo. El miedo a la soledad, por ejemplo. El Señor dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo te voy a buscar. Como diciendo, si las personas más cercanas te dejan, yo no te voy a dejar. Entonces, así como es, hay cientos de promesas en la palabra de Dios, que son una respuesta a nuestros temores, a nuestras necesidades. Pero es necesario que vos conozcas estas palabras, estas promesas, que las conozcas y que vos te las declares a vos mismo. Hay personas que hacen tarjetas y las pegan en su casa, en su cocina, en su heladera, con un imán ponen ahí un versículo que les ayuda a acordarse esa palabra, esa promesa, y reemplazar ese pensamiento negativo, ese pensamiento triste, amargo que les viene, reemplazarlo por esa palabra del Señor, y así su mente se va renovando. Amén. Te animo que lo pongas en práctica, y una vez que vos empieces a perdonarte y a aceptarte y a creerle al Señor, te va a resultar mucho más fácil caminar con Él. Te vas a dar cuenta como Él siempre estuvo a tu lado, pero vos no le dabas lugar. Te vas a dar cuenta como Él siempre quiso abrazarte y vos no le dejabas. Te vas a dar cuenta como Él siempre te está mimando, pero vos no te das cuenta, porque tus ojos no pueden ver. Pero si vos haces esto, vas a experimentar algo nuevo.